Hola a todos, soy Elena Luz González Bazán, soy docente en el programa Cultural en Barrios, en el Centro Cultural Osvaldo Pugliese, y en esta ocasión vamos a hacer narrativa inicial, la segunda entrega. Bueno, espero que les guste a todos. Vamos a entregar 4 autores, 2 son latinoamericanos y 2 son connacionales. Vamos a comenzar con la única mujer, en este caso, que es Gioconda Bellis, la nicaragüense Gioconda Bellis, que nace en diciembre de 1948, mujer realmente prolífica. Muchos de sus cuentos, muchos de sus libros han sido traducidos a otros idiomas. Gioconda es una mujer comprometida con su realidad, con la realidad de su país. Realiza estudios en Estados Unidos de publicidad y periodismo, país al cual viaja asiduamente. Y luego, durante la época de la dictadura de Anastasio Somoza, es perseguida. Así que Gioconda se tiene que exiliar, se va a México y luego a Costa Rica. Pero, ante la realidad de la dictadura, ella se compromete y decide incorporarse a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual realiza tareas logísticas que tienen que ver con llevar correspondencia, incluso armas, y hace panfleteo y demás. Vamos a hablar de 4 de sus trabajos porque realmente son trabajos muy importantes. Los críticos de Gioconda le marcan 3 aspectos o 3 momentos de su trabajo. Uno tiene que ver con la poesía revolucionaria, la novela, porque luego cultiva mucho el tema de la novela, y posteriormente el cuento infantil. Las 4 que vamos a hacer breves de Gioconda van a ser Mujer Habitada, Sofía de los Presagios, Guaslala y El Taller de las Mariposas. La Mujer Habitada es un trabajo realmente muy interesante. Todos los trabajos de Gioconda tienen que ver con la problemática de la mujer y cómo ha sido sumergida durante muchos años, muchos siglos, la mujer. Ella ahí refleja realmente una realidad, pero también un compromiso. Tiene unos personajes muy interesantes, ¿sí? Me olvidaba decir, es premio Casa de las Américas con Mujer Habitada, ¿sí? Y hay 2 personajes primero y 2 personajes después. Itza y Janice son los 2 principales personajes al comienzo, que son los que van a luchar contra la conquista española. Y posteriormente van a aparecer Lavinia y Felipe, que van a pelear contra la dictadura de Anastasio Somoza. En el caso de Sofía de los Presagios, es una niña de 7 años que presencia una discusión familiar muy fuerte entre sus padres, gitanos y demás. Ella pierde los padres, la lleva a otra familia que son de gitanos y ahí empieza a contar todas las vicisitudes de su vida. Se casa con René, o la casan con René, que es un hombre que la tiene realmente muy sojuzgada, la priva de su libertad, hasta que ella, a partir de esto, del conocimiento de los gitanos y demás, se va liberando hasta que consigue realmente su libertad y dicen que consigue su gran amor. Guaslala es un lugar de Nicaragua, muy chiquito, en la actualidad tiene aproximadamente 6.400 habitantes. Pero en ese momento lo que está pintando es un país muy pobre, con una situación de una comunidad, una sociedad muy pobre, mayoritaria, y un núcleo muy rico, muy pequeño, pero donde está el narcotráfico y donde están todas las mafias imperantes en el lugar. Y lo que intentan es buscar, hay un lugar que es Guaslala, que está en medio de los montes, de las montañas, y es como un lugar único, donde es muy difícil llegar. A Nicaragua llega un periodista norteamericano que quiere conocer ese lugar y quiere llegar, y la protagonista, Melisandra, se conocen y así encarnan los dos esta llegada, esta ida hacia Guaslala. En el caso del Taller de las Mariposas,
es un mundo por construir. Ese mundo por construir es el de todos los artistas que van a tratar de ver cómo construyen un nuevo mundo. Y esa realidad se da con una anciana encargada que lo único que les va a marcar es que por un lado deben estar los animales y por el otro lado van a estar las plantas. O sea, lo que vamos a tratar de hacer es un nuevo mundo que tienen que construir. Bueno, estos son los 4 trabajos que me parecen muy interesantes para que podamos en algún momento leer de Gioconda Belli. Les leo así, brevemente, ¿sí? Porque amaba a Nicaragua y este poema es sobre Nicaragua. Ah, Nicaragua, vos sos mi hombre con nombre de mujer. Bueno, vamos al segundo latinoamericano, César Vallejos. Estos 3 autores que vamos ahora son autores nacidos en el siglo XIX. Así que acá tenemos al peruano César Vallejos, el más conocido, dicen, de la literatura peruana. Es un vanguardista, al inicio del vanguardia, la vanguardia. Dicen que cambió totalmente la forma de expresarse literariamente. César Vallejos vive muy pocos años, apenas 46 años, muere en París, ¿sí? en el 38, ¿sí? en abril del año 1938, y él se educa, bueno, por supuesto, en las universidades de Perú, y realiza una cantidad de estudios, pero a la vez es un hombre muy comprometido también con la realidad de su país. Uno de los poemas más conocidos es Los Heraldos Negros, y Los Heraldos Negros lo que va a retratar es 1919, hacía un año que había terminado la Primera Gran Guerra, lo que se denominó la Gran Guerra, después va a ser la Primera Guerra Mundial, con 10 millones de muertos. Y Los Heraldos lo que retrata es la condición humana, lo bueno y lo malo, ¿sí? de esa realidad, y está muy imbuido de esa situación. Él es un hombre muy comprometido, se afilia al Partido Socialista en el Perú, y cuando se va para Europa, tanto en Francia como en España, pero termina residiendo en España y después muere en París, donde sus restos son enterrados en el cementerio de Montpassant. Él se compromete se afilia al Partido Comunista Español. Desde ahí va a tomar un compromiso con la Guerra Civil Española. Incluso tiene una participación también en la logística en ese momento, aparte de lo que se va a comprometer, por supuesto, desde su trabajo con las letras y demás. Trilce es otro de sus grandes poemas y tienen que ver con lo triste y lo dulce, por eso ese nombre. Está escrito en 1920 en una de las revueltas que hay en Perú. A él lo llevan, según dicen sus biógrafos, incorrectamente preso, está casi 4 meses, ahí escribe, y posteriormente Los Heraldos Negros va a ser publicado en la penitenciaría de Lima. Bueno, César Vallejo es Paco Yunque, es otro de sus trabajos, que es de 1951, ¿sí? Ya les dije que se afiliaba y participa. Esta es una de las cosas más importantes por ahí de Vallejos. Él va a denunciar el asesinato de García Lorca, pero en 1937, en julio, participa en el segundo Congreso de Escritores Internacional, y en ese Congreso de Escritores van a estar letras como las de Pablo Neruda, González Tuñón, Malraux, Bertolt Brecht, Román Roland, ¿sí? Entre otros, a ver si me pierdo alguno importante, Pollar, ¿sí? Una cantidad de escritores que por supuesto plantean y hablan sobre la realidad que en ese momento se está viviendo mundialmente. Bueno, este es César Vallejos, ¿sí? Y les leo así, 2 versos que son en Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Y en el himno a los voluntarios de la República les dice: voluntario de España, miliciano, de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón. Bueno, ahora nos vamos a los argentinos, pero estos no son argentinos de Buenos Aires, son del interior de nuestro país.
Comienzo con Arturo Capdevila, ¿sí? El cordobés Arturo Capdevila, que nace en 1886, en marzo de 1886, en la ciudad de Córdoba. Iba a morir aquí en Buenos Aires, ¿sí? En diciembre de 1967. Estudia en la Universidad de Córdoba, pero es considerado un polígrafo. ¿Qué es un polígrafo? Un hombre que se dedica y que puede escribir y tomar una cantidad impresionante de temas. En este caso lo vamos a ver a él porque es poeta, escritor, novelista, historiador, sociólogo, filósofo, es juez, es abogado. O sea, cumple varios roles en su vida y por eso es considerado de esta manera. Se desempeña como profesor de filosofía y sociología en la Universidad Natal, en Córdoba, y en la Universidad de La Plata da literatura, por ejemplo. Después, entre sus obras son múltiples también, ¿sí? Voy a algunas, muy brevemente, ¿sí? Como historiador, quiero marcar esto porque me parece interesante. Como historiador, porque todos los biógrafos de él y los críticos dicen que tenía un gran sentido nacional, y lo vamos a ver en su poesía, ¿sí? Invasiones inglesas, por un lado, hace un ensayo sobre las invasiones inglesas, va a hacer un ensayo sobre la vida de Dorrego, y va a hacer otro ensayo sobre las rutas del general San Martín, entre otros trabajos. Desde el punto de vista de los cuentos, La ciudad de los sueños, El tablero de ajedrez, que es muy interesante realmente, y también teatro. No sé si les había dicho, La Salamita, en 1916, y El amor de Sherezada, entre otros trabajos, ¿sí? Arturo Capdevila es un hombre realmente múltiple en ese sentido, tiene, como dicen, un amor muy importante por la patria, y todo su trabajo tiene que ver retratar toda la Argentina. Bueno, como para siempre finalizar con el escritor, algo muy breve de él, y lo van a ver, ¿sí? Romance del 9 de julio. Sube al estrado la Prida, se quedan todos atentos, y como un viento de gloria pasa hecho frío y silencio. Bueno, y nos vamos al final, ¿sí? Con Juan L. Ortiz, que después se lo va a conocer como Juan L. Este escritor es de Gualeguaychú, en realidad es de Puerto Ruiz, ¿sí? Gualeguay, perdón, es junio de 1886, ¿sí? Y muere en Paraná en septiembre de 1978. Una vida bastante controvertida y una vida bastante dura, ¿eh? Juan L. Ortiz, conocido como Juan L. en el ambiente literario, ¿sí? De muy chico lo llevan a las selvas de Montiel, y eso dice que lo va a ayudar a reconocer y a conocer todo lo que tiene que ver con su posterior literatura, porque ese mundo del campo, ese mundo de la naturaleza, es lo que luego va a quedar reflejado en gran parte de su trabajo. Estudia filosofía, es un hombre muy comprometido también, se va a comprometer con la República Española, por supuesto, lo mismo que César Vallejos, ¿sí? En los círculos, ya les dije, literarios, se lo conoce como Juan L. Y hay un par de cosas. En el 55 es apresado, luego con la dictadura de Aramburu Rojas, se tiene que ir, por supuesto, al exilio. Y hay una cosa que es importante ver en la obra de Ortiz, porque es un hombre que escribe muchísimo, pero hay un final de su trabajo que se perdió totalmente. Y es porque la última dictadura militar, cuando se decide la quema de tanto trabajo, de tantos libros, de tantos textos, de tantos diarios, revistas, etcétera, la obra final de Juan L. Ortiz se quemó íntegramente, y no se ha podido recuperar, y por supuesto, por lo menos hasta acá, y por supuesto hoy no sabemos qué fue lo que él nos dejó como valor en su obra literaria. Un par de cosas que por ahí... su mujer va a ser Gerarda Irasusta, y le escribe un hermoso poema que se llama Ella iba de pan azul,
tiene paisajes, entorno, todo tiene que ver con la naturaleza. Y luego tenemos que plantear que era un políglota, porque aparte él había viajado a China y otros lugares del mundo, y traduce la obra de Paul Eluard, traduce escritores chinos, también escritores italianos y alemanes. O sea, realmente un hombre que dejó un trabajo muy, muy importante. Y como hacemos con todos, hemos hecho los últimos párrafos. Fui al río y lo sentía, cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Bueno, espero que les haya gustado. La poesía hoy no es muy leída, así que por ahí estos autores que han escrito más que poesía, pero que tienen mucho trabajo poético, por ahí nos entusiasman para que nos podamos meter en ella, con ellos y con otros más. Muchísimas gracias, hasta la próxima.